Con este vídeo empezamos el tema 7 del curso de programación. Y aquí a la derecha podéis ver el índice de esta unidad. En primer lugar, hablaremos de estructuras de datos que se suelen utilizar para almacenar la información, como pueden ser la pila, la cola, la lista, el árbol, la tabla hash y el grafo. Más tarde veremos dos interfaces que nos van a permitir recorrer colecciones y comparar los elementos dentro de esas colecciones. Y luego ya pasaremos a ver las distintas colecciones que hay en Java. Estas colecciones se agrupan en distintas interfaces. Veremos la interfaz set, la interfaz list y la interfaz map. Y a través de esas interfaces veremos las clases que nos ofrece Java que implementan dichas interfaces. En el punto 4 hablaremos de clases y paquetes. Ahora que ya sabemos estructurar las clases, pues veremos que al final se estructuran en paquetes, los cuales podemos reutilizar en las distintas aplicaciones que vayamos creando. Y luego ya pasaremos a ver la documentación oficial de Java a través de su API, donde tenemos una cantidad enorme de clases a nuestra disposición que podemos utilizar para desarrollar nuestras propias aplicaciones de forma rápida, ya que muchas de las funcionalidades que en principio queremos hacer cuando programamos ya están diseñadas. Por lo tanto, si ya están diseñadas, por lo mejor es utilizar aquellas clases que realmente simulan lo que queremos hacer. Y tal y como he dicho, como ya conocemos toda la sintaxis de Java, ya seremos capaces de interpretar bien toda esta documentación y utilizar aquellas clases o aquellos métodos que necesitemos en cada momento. Y bien, para finalizar en el punto 6 haremos una introducción a la programación funcional en Java. Y para que se entienda, pues lo haremos a través de distintos ejemplos utilizando expresiones lambda. Y bien, tras este breve resumen, en este vídeo nos vamos a centrar en el punto 1, en el cual veremos las principales estructuras de datos. Y bien, pasemos a hablar del concepto de estructura de datos. Estas estructuras realmente fueron diseñadas para optimizar la eficiencia a la hora de acceder a los datos y manipularlos. Y todo esto surgió porque llegó un momento en el cual teníamos una gran cantidad de datos y en ocasiones poder acceder a ellos, recorrerlos o hacer alguna operación sobre ellos tenía mucho coste. Entonces se diseñaron una serie de estructuras que nos permitían acceder a estos datos y manipularlos de forma más eficiente. Pero claro, una estructura por sí misma no es la mejor. Entonces dependerá del tipo de algoritmo que vayamos a diseñar la elección de una estructura u otra. Entonces, tal y como acabamos de comentar, estas estructuras de datos se diseñaron con el objetivo de buscar la máxima eficiencia para un tipo de operación en concreto. Por ejemplo, tenemos estructuras que son muy eficientes a la hora de recuperar información, pero para modificar son lentas. Y hay otras que son muy eficientes para modificar, pero lentas para acceder a los datos. Entonces dependerá del tipo de aplicación que vayamos a diseñar la elección de un tipo de estructura u otra. Si tenemos una aplicación que constantemente está modificando datos, pues en ese caso deberemos utilizar una estructura que nos permita modificar de forma eficiente. Sin embargo, si tenemos un programa que lo único que hace es buscar en una colección de datos, pues tendremos que buscar una estructura de datos que nos permita hacer esa búsqueda lo más rápido posible. Entonces, a partir de aquí surgen las colecciones en Java. Estas colecciones realmente son interfaces que representan una agrupación de objetos y utilizan a su vez una estructura de datos concreta. Algunas de ellas son la interfaz list, la interfaz set y la interfaz map, que a su vez tienen distintas clases que las implementan, como por ejemplo el ArrayList que ya hemos visto. Realmente el ArrayList es una clase que implementa la interfaz list y lo que representaba pues era una colección de elementos que estaban enlazados cuyo tamaño era dinámico, es decir, podíamos ir añadiendo elementos al ArrayList o eliminándolos. Entonces, a lo largo de la unidad iremos viendo que hay distintas clases que podremos utilizar según el tipo de operación que queramos optimizar sobre una colección. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver un resumen de cuáles son las estructuras de datos más típicas que se suelen utilizar en computación. En primer lugar estaría la pila, luego la cola, la lista, el árbol, el grafo y la tabla hash. Aquí tenéis un resumen muy breve de cada una de estas estructuras de datos.
Pero vamos a pasar directamente ya a la siguiente diapositiva, ya que vamos a ver con un poco más de detalle cada una de estas estructuras para que se pueda entender bien qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una de ellas. En primer lugar vamos a ver la pila. Esta estructura de datos sigue el principio de último en entrar, primero en salir. Esto lo que significa es que en esta colección iremos insertando elementos por el mismo sitio, en este caso por el tope de la pila. Y siempre que queramos eliminar, también lo haremos por el tope de la pila. Es decir, si yo inserto un 2, un 3 y un 4, luego no tengo la opción de sacar el 2 y el 3. Únicamente puedo sacar el último que he insertado. Entonces esta estructura es muy rápida a la hora de insertar y a la hora de eliminar, ya que se hace siempre sobre el mismo sitio. Y esta estructura tiene esas dos operaciones principales: el push, que agrega un nuevo elemento a la pila, y el pop, que elimina el último elemento agregado. Para que podáis ver un ejemplo, vamos a ver este código de aquí. Supongamos que tenemos una pila vacía sobre la cual ejecutamos cada una de estas instrucciones. Y entre paréntesis tenemos los elementos que vamos a insertar en la pila, en este caso enteros. Entonces, si en principio hacemos push pasándole un 1, esa pila que estaba vacía tendrá un 1 en la única posición de la pila. Si luego hacemos push 2, esa pila incrementa su tamaño y tiene en el tope, en este caso, el 2. Si de nuevo hacemos un push con un 3, pues tendremos la pila con un 1, un 2 y un 3. Vamos apilando elementos en esa pila. Sin embargo, si ahora ejecutamos un pop, eliminaremos el tope de esa pila. En este caso, se eliminará el 3. Y la pila pasará a tener únicamente los elementos 1 y 2. Si de nuevo hacemos un push con un 4, pues esa pila tendrá un 1, un 2 y un 4. Y finalmente, si de nuevo hacemos un pop, se elimina ese último elemento. Se quedará la pila de nuevo con un 1, con un 2. Como podéis comprobar, el último en entrar siempre es el primero en salir, mientras que el primero que ha entrado siempre será el último en salir. Es decir, este primer 1 que se ha insertado, para poder eliminarlo tendremos que eliminar toda la pila. Y este tipo de estructura es muy útil cuando se necesitan realizar operaciones en un orden específico, como por ejemplo en la evaluación de expresiones aritméticas. Es decir, cuando tenemos una operación que tenga sumas, restas, divisiones, etc. Y de hecho, esta estructura se utiliza tanto en algoritmos recursivos como en la gestión de las llamadas a las funciones, ya que, como sabéis, en Java todas las funciones se van apilando en una pila de llamadas. A medida que se van apilando, se deben ir resolviendo, de modo que la primera llamada, que es el main, siempre es la última en desapilarse. Entonces aquí tenéis un ejemplo claro de utilización de esta estructura de datos. Bien, pasemos a ver la cola. Esta estructura sigue el principio de primero en entrar, primero en salir. Aquí la diferencia es que el primer elemento que entra será el primero que sale. Y para ello tenemos dos métodos. El método encolar, que agrega un elemento al final de la cola, y el elemento desencolar, que lo que hace es eliminar el primer elemento de la cola. Esto también lo podríamos ver como ejemplo pues en una cola cuando vas a comprar cualquier cosa. Pues el primero que llega siempre va a ser el primero en irse. Mientras que si llegas el último, vas a tener que esperar a que todos los de delante de ti terminen para poder comprar. Entonces veamos también un ejemplo a través de una serie de instrucciones. Si tenemos una cola vacía y en primer lugar encolamos un 1, pues tenemos la cola con un elemento. Luego encolamos un 2, pues la cola tendrá los elementos 1 y 2. Ahora encolamos un 3, pues tendremos los elementos 1, 2 y 3. Ahora desencolamos. Realmente quitamos el primer elemento, que era el 1, y la cola pasará a tener un 2 y un 3. Si de nuevo encolamos un 4, pues la cola pasará a tener los valores 2, 3 y 4. Y en último lugar, si desencolamos, se eliminará el 2 y la cola pasará a tener los elementos 3 y 4. Como podéis ver aquí, el primero que entra es el primero en salir. El primero que ha entrado es el 1 y en el momento que hemos desencolado, el 1 se ha ido. El segundo que ha entrado es el 2 y en el momento que hemos desencolado la segunda vez, pues el 2 también se ha ido. Y estas estructuras también son muy útiles en ciertas situaciones, como por ejemplo la gestión de las tareas del sistema operativo. Entonces se van acumulando tareas y a medida que esas tareas van terminando, se van eliminando de la cola. Aunque bueno, realmente aquí se suelen utilizar colas de prioridad, que es una estructura que amplía la funcionalidad de la cola dándole una prioridad a cada uno de los procesos. Entonces, dependiendo de la prioridad y la posición en la cola, se lanzará ese proceso o no. Pero bueno, el funcionamiento básicamente es el mismo.
Y luego también un ejemplo muy típico en la gestión de recursos compartidos, como por ejemplo la típica cola de impresión. Si hay varias personas que quieren imprimir, pues a medida que van lanzando documentos a imprimir, se van encolando. Entonces el primero que haya lanzado un documento será el primero que lo imprima. Y hasta que todos los que van delante de ti no impriman el documento, no se va a imprimir el tuyo. Y hablando de la eficiencia, pues esta estructura también es muy eficiente a la hora de agregar elementos y de eliminarlos, ya que realmente no tenemos que recorrer nada, directamente siempre están en la misma posición. En la primera, el que debemos desencolar, y en la última, el que debemos encolar. Por lo tanto, son muy eficientes a la hora de introducir y eliminar información sobre la colección. Y bien, pasemos ahora a ver la estructura de datos lista, que es una de las más típicas. Lo que tenemos es una colección de elementos y cada elemento está formado por dos partes, el propio elemento y un puntero que apunta al siguiente elemento de la lista, al que también se puede llamar nodo. Un ejemplo muy típico sería un array list. En un array list tenemos distintos elementos que los vamos recorriendo en un orden concreto. Además, estas listas se pueden implementar de distintas formas. La lista enlazada es la que únicamente tiene un enlace al siguiente nodo, mientras que la lista doblemente enlazada tiene dos enlaces, tanto al siguiente como al anterior. Esto nos permitirá recorrer en ambas direcciones esa lista. Entonces, dependiendo del tipo de problema, pues también nos puede interesar más una lista u otra. Aunque si tiene dos enlaces, pues realmente tiene más lógica detrás, porque siempre que insertemos un elemento o lo eliminemos, deberemos actualizar esos dos enlaces. Y aquí realmente lo importante de esta estructura es que ya nos permite agregar y eliminar en cualquier parte de la lista. Mientras que la pila y la cola siempre agregaban y eliminaban por el mismo sitio, la pila siempre por el tope y la cola siempre insertaba por el final y eliminaba por el principio, en este caso no tenemos esa restricción. Veamos un ejemplo, aunque todo esto pues ya lo tenemos bastante machacado. Supongamos que tenemos una lista de strings con Pep, Tom y John. Si ahora insertáramos un elemento, lo podríamos hacer en cualquier posición, o el primero, o el último, o en medio. Por ejemplo, podríamos insertar Cal en la posición con índice 2. Por lo tanto, en esa lista ahora tendríamos a Pep, Tom, luego a Cal y finalmente a John. Aquí teníamos un ejemplo de lista enlazada, donde cada elemento tiene un enlace al siguiente. De este modo podemos recorrer la lista y a su vez podemos insertar en cualquier parte de la lista. Y abajo tendríamos un ejemplo similar, pero en este caso eliminando. Al igual que arriba, también podemos eliminar en cualquier parte de la lista. Por ejemplo, eliminamos a Tom, que estaría en la segunda posición. Al eliminarlo, la lista resultante sería Pep, Cal y John. Y bien, sigamos con los árboles. Estas estructuras constan de distintos nodos conectados por aristas. Entonces, cada nodo, de nuevo, tiene un valor o un elemento y puede tener 0 o más nodos hijos. Al nodo que no tiene padres se le denomina raíz del árbol, ya que no tiene hijos. Y a los nodos que no tienen hijos se les conocen como hojas. Y a partir de aquí surgen una variedad enorme de árboles distintos. Aunque los más comunes son los árboles binarios, es decir, los árboles que tienen únicamente como máximo 2 hijos. Ahora veremos luego un ejemplo. Y la forma más común de implementar este árbol también es a través de punteros. Cada nodo del árbol se representará como un objeto que tendrá un valor y luego punteros a sus nodos hijos. Puede tener un puntero a un hijo, 2 punteros a los 2 hijos o no tener punteros porque realmente es una hoja y no tiene hijos. Y veamos aquí un ejemplo de árbol donde tenemos el nodo raíz, que es el 4, y luego la 2 y la 5. En este caso tenemos un árbol binario de búsqueda, el cual se representa de la siguiente forma. Sobre un nodo cualquiera, su hijo de la izquierda siempre tendrá un valor menor, mientras que su hijo de la derecha tendrá un valor mayor. Por lo tanto, si la raíz es 4, todo lo que tengamos a la izquierda deberá ser menor a 4, y todo lo que tengamos a la derecha deberá ser mayor a 4. Si os fijáis, aquí en primer lugar, el hijo que tenemos por la pared izquierda es un 2, es menor que 4. Pero luego, a su vez, este nodo tiene 2 hijos, el 1 y el 3. Como el 1 es menor, lo ponemos a la izquierda. Como el 3 es mayor, lo ponemos a la derecha. Y sucede lo mismo con la otra parte. El hijo con valor 5 tiene de nuevo 2 hijos, cuyos valores son 6 y 7. Y aquí realmente esto estaría mal representado. Este 6 es mayor que el 5.
Entonces voy a cambiarlo. Bien, ahora sí que sería correcto. Y estas estructuras se suelen utilizar cuando queremos estructuras de datos dinámicas, es decir, que puedan modificar su tamaño en ejecución y que manejen grandes conjuntos de datos de forma eficiente. Y bien, para que se pueda entender mejor el concepto de árbol, vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva. Normalmente, las operaciones típicas de búsqueda, inserción y borrado en árboles suelen ser eficientes. Sin embargo, dependerá del tipo de árbol y además si ese árbol está balanceado, ya que un árbol se va generando a medida que vamos insertando elementos. Y puede que haya ocasiones en las que un árbol vaya perdiendo consistencia y esté desbalanceado. Entonces, en esas ocasiones puede que el coste algorítmico de las operaciones del árbol sea mucho peor del esperado. Veamos varios ejemplos para que se entienda bien este concepto. Aquí tenemos en primer lugar el árbol de antes, cuya altura es 3. Entonces, desde la raíz hasta el último nivel, en este caso, tenemos 3 elementos. Entonces, tiene altura 3. Sin embargo, podríamos tener este mismo árbol con los mismos datos, pero que esté desbalanceado, como por ejemplo en este caso de aquí. Y esto va a depender siempre del orden en el cual insertemos. Si yo, por ejemplo, lo primero que inserto es un 6, pues se insertará este. Si luego inserto un 7, como es mayor, a la derecha se insertará el 7. Luego inserto un 4, se insertaría este elemento de más a la izquierda. Y luego si, por ejemplo, inserto un 5, fijaros lo que sucede ahora. El elemento raíz es un 6. Entonces debería buscar por la parte de la izquierda y me encontraría que hay un 4. Entonces lo pondría a la derecha del 4, pondría un 5. Y así se iría estructurando el árbol. Pero como podéis comprobar, aquí este árbol tiene altura 4. Ya que al insertarlos de una forma en concreto, ese árbol puede llegar a estar desbalanceado. Entonces hay muchos algoritmos que lo que hacen es ir rebalanceando el árbol lo máximo posible para que se minimice en todo momento la altura del árbol, ya que dependerá de la altura del árbol la eficiencia de las operaciones. Incluso podríamos tener un árbol que tenga 4 elementos y tenga altura 4. Ese sería el peor caso. Entonces es importante que se entienda todo esto a la hora de trabajar con árboles. Aquí tendríamos un último ejemplo donde tenemos los mismos datos, pero ahora la altura es 5, ya que el primer elemento que se insertó fue un 7 y luego todos fueron menores. Entonces estos 3 árboles tienen los mismos datos, pero la eficiencia a la hora de buscar datos sería muy diferente, ya que por ejemplo aquí como máximo para buscar un elemento necesito recorrer 2 nodos adicionales, mientras que en el árbol de la derecha si quiero buscar el 1 desde la raíz tengo que recorrer 5 nodos, mientras que aquí 3. Entonces esto en árboles pequeños puede que no sea importante, pero cuando tenemos colecciones enormes aquí ya habrán diferencias significativas. Bien, de todos modos, tampoco quiero entrar mucho en detalle en esto, simplemente es que se conozca la estructura de datos en árbol. Y bien, pasemos ahora a ver la estructura de datos grafo, el cual consta, de nuevo, en una serie de nodos, y esos nodos están conectados con otros a través de aristas. Entonces, cada nodo tendrá su propio valor, es decir, el elemento, el objeto, lo que sea, y enlaces a distintos nodos. Entonces, podrá tener enlaces a uno, más de uno, o incluso no tener enlaces. Además, los grafos pueden ser dirigidos o no dirigidos. Esto implica que la arista que une 2 nodos tiene una direccionalidad, es decir, se puede acceder en una única dirección o no. Y si esa arista que une a 2 nodos no tiene direccionalidad, es simplemente una línea que los une, esto implicará que será bidireccional. Cada uno de esos nodos podrá acceder al otro. Y además también estos grafos pueden ser ponderados o no. Esto lo que implica es que cada una de las aristas tendrá un coste. Entonces, dependiendo de ese coste, se representará la magnitud de esa relación. Veamos algunos ejemplos. Aquí en primer lugar tenemos un grafo no dirigido y no ponderado. Es decir, las aristas no tienen un peso y tampoco tenemos direccionalidad, no hay flechas. Por lo tanto, puedo ir del 6 al 5 y del 5 al 6, del 11 al 4 y del 4 al 11. Y a partir de aquí pues surgen distintos caminos para recorrer el grafo. Sin embargo, abajo tenemos un ejemplo en el cual tenemos un grafo dirigido y ponderado. Aquí, en este caso, tenemos una direccionalidad en cada arista. Por lo tanto, el 6 puede acceder al 5, pero el 5 no puede acceder al 6. Y a partir de aquí pues surgen una serie de caminos para recorrer el grafo. Y a su vez, cada uno de esos caminos tendrá asignado un coste, dependiendo del coste que tenga cada una de las aristas que va recorriendo ese camino.
Bien, y en último lugar veamos la estructura de datos tabla hash, de la cual hemos hablado ya a lo largo del curso, sobre todo cuando vimos la función hashCode asociada a la clase object, es decir, la función que tienen todos los objetos, todas las instancias en Java. Esta estructura nos permite un acceso muy rápido a los elementos de un conjunto, y esto se hace a través de una función hash. Una función hash, como ya vimos, es una función que nos transformará una clave de búsqueda en una posición dentro de una tabla hash. Es decir, si tenemos 10 elementos, cada uno de ellos con una clave, y los queremos almacenar de forma eficiente en una tabla, cada una de esas claves de cada elemento se transformará a través de una función en una posición dentro de la tabla, de modo que cuando queramos acceder a cada uno de esos elementos lo haremos de forma constante, es decir, sabremos en la posición que está y directamente accederemos. Es una forma de almacenar los datos con un acceso muy rápido, ya que a través de esa función obtendremos la posición donde está ese elemento. Internamente, esta tabla contiene una serie de casillas llamadas buckets. Cada una de estas casillas realmente es una lista enlazada, ya que puede haber elementos que caigan en la misma casilla que otros. Supongamos que tenemos una tabla de 1000 elementos. Entonces tenemos una función hash que me irá colocando elementos en una de esas 1000 posiciones. Pero la función hash puede que en algún momento devuelva el mismo valor para dos elementos. Entonces, si tenemos un elemento que ha caído en la posición 140 y luego otro también cae en la 140, lo que se hace es enlazarse, porque cada posición es una lista enlazada. Entonces, aquí lo que se debe priorizar es que sea lo más aleatorio posible y que se vaya llenando de forma uniforme esa tabla. Es decir, si tenemos 1000 casillas, pues lo ideal sería que se vaya llenando una a una cada casilla sin que coincida con otra. Si, por ejemplo, un elemento va a la casilla 30, pues luego esperamos que no vaya ninguno más a la 30 hasta que no quepan más. Eso sería una función hash idónea, aunque en la práctica es complejo que una función hash sea perfecta. Aquí lo que me interesa que entendáis es que tenemos una tabla con distintas casillas. Entonces iremos añadiendo elementos en cada una de esas casillas. Si esa casilla ya está ocupada, lo que se hace es añadirse a esa misma casilla porque realmente es una lista enlazada. Lo podríamos ver en que cada casilla es un array list. Entonces, cuando caes en una casilla, si no hay ningún elemento, pues lo insertas como primer elemento del array list. Si luego otro cae en esa casilla, se añade al array list. A ese caer en la misma casilla se le denomina colisión. Entonces, una función hash debe evitar al máximo las colisiones. Y si las hubiera, también hay formas de resolver esas colisiones siempre y cuando queden casillas vacías. Entonces aquí hay distintos algoritmos que implementan todo esto. Pero bueno, tampoco quiero entrar en detalle en ello. Simplemente quiero que se entienda el concepto de tabla hash. Entonces, tal y como acabamos de decir, pues una buena función hash debe generar posiciones aleatorias y uniformemente distribuidas en la tabla para minimizar las colisiones. Es decir, cuando dos elementos distintos generan la misma posición en la tabla. La función hash devuelve el mismo valor para dos elementos. Entonces se produce esa colisión. Entonces, si tenemos una función hash que no es uniforme, que no es muy buena, se pueden producir muchísimas colisiones y se disminuye el rendimiento de la tabla hash. Sin embargo, si tenemos una buena función hash, la búsqueda de un elemento en la tabla se hace en promedio con coste 1, es decir, coste constante, lo más rápido posible, ya que no hay que recorrer nada. Y aún así, sin importar el número de elementos que hay en la tabla. Da igual si hay 1000 elementos o 1.000.000. Sin embargo, una mala función hash puede empeorar mucho el rendimiento, llegando incluso a un coste lineal. Es decir, que se deban recorrer todos los elementos de la lista. Para que lo terminéis de entender bien, porque es muy importante el concepto de tabla hash, ya que veremos distintas clases a lo largo de la unidad que utilizan funciones hash, veamos la siguiente diapositiva y ya terminamos. Y estas tablas, por su eficiencia a la hora de acceder a los datos, se utilizan en muchas aplicaciones, como por ejemplo en la búsqueda de elementos en grandes bases de datos, ya que estas tablas, si están bien implementadas, ofrecen un acceso muy rápido a los datos. Pero tal y como hemos dicho antes, el rendimiento dependerá en gran medida de la calidad de la función hash y de la técnica que se utilice para resolver esas colisiones. Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos almacenar 4 strings en una tabla hash. Entonces, lo que se hace es, a partir de ese elemento que queremos añadir, en este caso, por ejemplo, Pep García, utilizar una función hash, y esa función hash me devolverá
una posición en la tabla, en este caso la 334. Entonces aquí tendríamos la tabla, los buckets con cada una de esas posiciones. Supongamos que tenemos una tabla con 1024 posiciones. Pues en la posición 334 colocaríamos a Pep García. Luego de nuevo se aplica la función hash sobre un elemento que tiene almacenado el nombre de Tom Torres. Y esa función hash me devuelve un 128. Por lo tanto se coloca en la casilla 128, en el bucket 128. Y tenemos ahí a Tom Torres. Luego hacemos lo mismo con un nuevo elemento, CalDrogo. Y me genera un hash 536. Nos vamos a la casilla 536 de esa tabla hash y colocamos a CalDrogo. Sin embargo, fijaros lo que sucede con el siguiente. Cuando intentamos insertar un nuevo elemento, kim.com, me genera el mismo hash. La función me ha devuelto de nuevo un 536, el mismo valor de antes, donde teníamos a CalDrogo. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues añadir en esa casilla, en ese bucket, a kim.com. Esto realmente sería una lista enlazada con distintos elementos. Entonces, en ese bucket 536 tendríamos dos elementos. Aquí se ha producido una colisión. Entonces, aquí habrían distintas formas de resolver esto. Podríamos incluso, cuando haya una colisión, generar un nuevo hash a través de otra función hash adicional para que me genere una posición adicional y utilizar un bucket que no esté ocupado. Con eso lo que conseguiríamos es que si en algún momento debemos acceder a algún elemento que está en el bucket 536, no debamos recorrerlo, ya que únicamente habrá un elemento. Aquí incluso, si tuviéramos una muy mala función hash, todos me devolverían el mismo elemento y todos se pondrían en el mismo bucket. Entonces todos estarían en una lista enlazada, entonces el rendimiento empeoraría muchísimo. Entonces con ello podéis ver la importancia de una buena función hash que me redistribuya bien a lo largo de la tabla los elementos a medida que se van agregando. Entonces aquí he puesto un último ejemplo de una mala función hash. Supongamos que tenemos una función hash que me devuelve la longitud de la string. Entonces aquí tenemos 4 strings que tienen 10 caracteres. Entonces si la función hash para almacenarlo fuera a obtener la cantidad de caracteres que tiene la string, todos me devolverían un 10. Entonces todos se colocarían realmente en el bucket 10, uno detrás de otro. Entonces sería una muy mala función hash. Sin embargo, podríamos buscar funciones hash que a partir del contenido de esa string me genere un valor aleatorio. Podríamos dar un peso a cada una de las letras, luego sumarlo, multiplicarlo, lo que queramos hacer para obtener al final un valor numérico que me represente una casilla de esa tabla hash. De hecho, si no habéis visto el vídeo donde hablamos del equals y el hashcode, es muy recomendable que lo veáis, ya que allí implementamos ya alguna función hash y se explicó con más detalle todo este tema. Entonces, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, ya que en ocasiones es recomendable que dos elementos devuelvan el mismo hash, pero solo cuando sean iguales. Es decir, si yo insertara dos strings con el mismo nombre exacto, idéntico, ahí sí que podemos decidir que sea recomendable que devuelvan el mismo hash, porque realmente es el mismo elemento, y en ese caso podríamos decidir almacenarlo únicamente una vez. De hecho, todo esto lo veremos en detalle cuando veamos las clases que implementan estructuras de datos basadas en hash. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí porque no me quiero enrollar ya más con este tema, ya que lo iremos viendo poco a poco a lo largo de la unidad. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.